Qué buenos días a todos, bienvenidos a una clase más de sistemas operativos. Estamos en la unidad 2, administración de procesos, y el día de hoy vamos a continuar. Vamos a crear primero una aplicación en donde el padre hace una cosa y crea un hijo para que haga el trabajo duro. Y luego vamos a aprender un mecanismo, aunque sea rudimentario, en el cual vamos a comunicar dos procesos. Vamos a enviar una información de un proceso a otro proceso. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es que aprendamos a dividir actividades entre procesos. Ese es el objetivo de crear procesos, que podamos crear aplicaciones de cómputo paralelo en el cual todos los procesos colaboran y hacen parte del cómputo que tiene que hacerse al final. Y bueno, les decía, vamos a aprender las dificultades para comunicar procesos y haremos un ejemplo sencillo y luego ya veremos otros. Bueno, no es tan sencillo, pero pues un ejemplo que funciona. Ya veremos otros mecanismos quizás más sencillos para tener el mismo objetivo. ¿Okay? Entonces voy a compartir mi escritorio. Aquí está ya compartido el escritorio. Entonces tengo abierto ya mi Zoom, perdón, mi Zoom sí, obviamente. Tengo abierto mi terminal y tengo abierto el editor de texto. Entonces vamos a abrir uno de los programas que ya tengo, el que hicimos la clase anterior. Ahí está gente de Israel ingresando, tengo gente ingresando. Acepté que hace. Entonces vamos a abrir a ver cuál es este otro. Ciclo infinito. Ok, vamos a abrir ese. For padre. Es blank text. Bueno, padre, hijo. For padre. Entonces, vamos a abrir el archivo que quiero usar como base. Entonces, for padre, hijo. Ok, entonces voy a cambiar aquí el nombre. Se va a llamar suma 2 for. ¿Okay? Entonces el objetivo va a ser solicitar dos números al usuario. Ese lo vamos a hacer nosotros también. No, eso es un ejemplo. Ustedes van a hacer tareas muy similares a lo que yo les estoy poniendo aquí. Estos ejemplos voy a irlos subiendo a la aula virtual. Ustedes los pueden hacer, por supuesto que los pueden hacer. Si quieren irlo haciendo conmigo, adelante. Pero el objetivo de las prácticas es que ustedes los usen como base para las tareas, ¿verdad? Y obviamente para que puedan practicar. Entonces, números enteros al usuario. Y posteriormente, el proceso padre calculará la resta de los números, mientras el proceso hijo calculará la suma. Yo lo voy a llamar guardar como suma 2 fork. Entonces, suma 2 fork. Bueno, ¿qué hace suma y resta? ¿No? Pues lo vamos a poner así, suma 2 fork.c. ¿Okay? Entonces, ya lo tengo.
Bien, entonces voy a mandar el mensaje que diga printf, escribe un número entero y lo voy a almacenar scanf en formato decimal, lo voy a leer y lo voy a almacenar en N1. ¿Ok? A ver si están entrando compañeros ustedes y ya está. Bloquea aquí. Bien. Entonces leo el primer número. Ahora vamos a leer un segundo número. Recuérdenme que tengo que dar de alta las variables. ¿Sí? Escribe otro número y lo vamos a almacenar en N2. ¿Está bien? Y luego aviso que voy a crear un proceso hijo, entonces soy el proceso hijo con PID y el mensaje dijimos que el hijo va a ser la siguiente. La resta de los números es por ciento de, y aquí voy a poner, puedo definir una variable o puedo directamente poner aquí la operación. Y luego el proceso padre va a ser algo similar, pero dijimos que el proceso padre va a ser la suma, ¿verdad? Y listo, ya quedó. Entonces necesito declarar las variables n1, n2. Bueno, entonces tengo mi programa completo. Puedo documentarlo un poco más, por ejemplo, se solicitan números al usuario. Aquí puede parecer muy obvio, pero si yo me voy acostumbrando a documentar mis programas, cuando el programa sea más complejo, si me voy acostumbrando, pues va a ser mucho más fácil para mí en el futuro documentarlo todo porque ya me acostumbré a hacerlo. Bueno, díganme si encuentran algún error. Está mal intentado, pero ya quedó bien intentado. Entonces tengo documentado al inicio, lo que les pido en la rúbrica de las evaluaciones, qué es lo que hace, cómo se llama, quién lo hizo y en qué fecha. ¿Sí? Tengo también los includes que necesito. Tengo las variables definidas. Leo los números, los almaceno en N1 y N2. Creo el proceso hijo con fork. Y recuerden ustedes aquel caso, aquel ejemplo del Woody, donde reviso la suela de mi bota y veo qué número tengo. Si tengo el número 0, yo sé que soy el hijo, entonces hago aquello, todo aquello que está destinado para hacerse con el hijo. Si soy el padre, tendré un PID diferente de 0 y hago otras cosas. Si yo necesito crear más procesos porque quiero hacer cómputo en 4 procesadores, pues tengo que repetir esto con mucho cuidado, ¿sí? Porque si acuérdense que lo que ocurre después del PID, del fork, es que los dos procesos se crean, o sea, bueno, existen padre e hijo, y si después pongo otro fork, tanto padre como hijo van a empezar a crear procesos, entonces tengo que ser muy cuidadoso, eso lo veremos más adelante. Bien, entonces salgo este programa y me voy a la terminal, porque quiero compilarlo. Entonces, GSC
voy a suma 2 fork.c. Es el programa que voy a compilar y el de salida se llamará igual, pero ya sin la extensión .c. Bueno, esperamos tener suerte y parece que no hubo error, entonces lo ejecuto. Bien, me dice escribe un número entero, pongo el 10, escribo otro número, imagínense el 6, entonces me dice cuál es el PID. Bueno, ahí está un mensaje raro, entonces la suma es 16 y la resta es 4. Voy a quitar ese, get PID, para que dé su PID. Muy bien. Entonces, con ese cambio que le hice, le voy a quitar este diagonal inversa para que lea en la misma línea. Entonces, vamos a hacer este pequeño cambio, que es más bien de estilo. Con la flechita hacia arriba, recuerda usted las instrucciones, esto funciona en cualquier sistema operativo. Las instrucciones que en el pasado hice, luego vuelvo a correrlo. Vamos a poner 15 y 8, por ejemplo. O alguien más quiere entrar. 15 y 8. Y ahí están los resultados. ¿Okay? Bueno, esto ya funciona. Ahora imagínense que yo les digo que quiero que tanto padre como hijo se comuniquen. Esto es que el padre haga una cosa y el hijo haga otra cosa. Y luego que el padre lea la información o el resultado que generó el hijo y el padre imprimiera. ¿Sí? O sea, viéndolo más concretamente en este ejemplo, imagínense que decimos, bueno, el programa va a solicitar 2 números al usuario, va a crear un hijo, el proceso padre calculará la resta, el proceso hijo calculará la suma, pero el proceso padre va a imprimir el resultado. ¿Okay? Entonces me voy a regresar al código. Entonces, fíjense, aquí el proceso hijo, en donde dice PID igual a 0, ahí el proceso hijo, esta parte que está aquí, hizo la suma, ¿okay? Calculó la suma, particularmente calculó este valor. Imagínense que lo asigna a una variable. Imagínense que lo asigna a la variable S. Entonces, ¿cómo le hago para que el proceso padre tenga esa variable S? ¿Sí? Si yo definiera una variable S, una vez que el hijo calculó la suma, habíamos dicho que el hijo calculó la suma, sí, dijimos que el hijo calcula la suma, aquí está al revés. Una vez que el hijo calculó la suma, aquí tengo que poner suma, para que sea congruente. Bien, necesito que el padre haga ese cálculo. Perdón, no haga el cálculo, más bien que imprime el resultado. Entonces, ¿cómo le hago? Tengo que aprender a comunicar procesos. Le vamos a suponer que nos contrata una empresa. Imagínense que ustedes y yo tenemos una empresa que desarrolla software y nos piden que hagamos este programa. Esto es que el padre imprima los 2 resultados. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo se les ocurre con lo que saben hasta ahora? Con lo que hemos visto hasta el curso, para que el padre obtenga el resultado que calculó el proceso hijo. Imagínense que es algo mucho más complejo que una simple suma. ¿Cómo haríamos? ¿Alguien que me pueda responder esta pregunta o me dé alguna idea? ¿Nadie? Bueno, una forma de hacerlo sería que tanto padre como hijo se comuniquen a través de un archivo. Esto es que el hijo calcule
en este caso la suma, y lo ponga en un archivo. Eso sería una forma fácil de hacerlo, ¿no? Entonces, la otra pregunta sería, bueno, ¿y qué nombre le pongo al archivo? Sí, porque de otra manera no los podré comunicar si no los pongo de acuerdo de antemano en el nombre del archivo. Entonces, una forma natural de hacerlo, dado que el padre puede conocer el PID del hijo. Acuérdense que en la variable PID, el proceso padre tendrá un número diferente de 0 que corresponde al PID del hijo. Entonces, puedo yo nombrar al archivo con un nombre similar al PID del hijo. Entonces, como el padre tiene ese dato, pues lo que hace es esperar a que el hijo termine y posteriormente lo que hace es buscar un archivo que tenga el nombre del PID del hijo, lo lee y listo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un programa que comunique dos programas. Entonces, vamos a hacer dos programas, de hecho, que se comuniquen a través de un archivo. Entonces, para eso necesitamos aprender archivos en C. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a aprender a manejar archivos en C. Entonces, como ese es un programa un poquito más complejo, pues ya lo hice, para no perder tiempo aquí elaborándolo. Entonces, los voy a explicar. Entonces dice, el programa imprime su PID. Es lo primero que hace. Se crea y dice, yo soy el PID. Voy a contar el PID. Y le va a solicitar al usuario un mensaje. ¿Okay? El usuario va a poner ese mensaje y el mensaje lo va a almacenar el mensaje en un archivo. El archivo va a tener este nombre, PID en mayúscula y luego un número. ¿Okay? Que en este caso es XXXX, puede ser de menos dígitos o más dígitos, que corresponde el PID del archivo. Entonces, por ejemplo, si el programa tiene un PID que es 2070, el archivo que va a crear se va a llamar PID 2070. ¿Okay? Todavía no estoy comunicando, es simplemente aprender en este programa cómo crear un archivo, poner información ahí y terminar el programa. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, tengo el include de Unix estándar para poder manejar fork y algunos aspectos de los archivos. Y tengo las bibliotecas de entrada y salida. Bien, entonces, aquí no he escrito, aquí dije que voy a imprimir el PID. Entonces, voy a imprimirlo. Eso no lo puse. PNF, soy el proceso con el PID igual a % de, déjenme matar a este cliente de correo que tiene ese problema que, y aquí pongo la variable PID. Muy bien. Entonces, ya está. Entonces, cumplo lo primero que dije aquí, solicito el PID. Posteriormente, solicito un mensaje al usuario. Ok, entonces, fíjense, he declarado una variable que se llama mensaje, que es un string. Entonces, ¿cómo creo los strings en C? Bueno, no existe el tipo de dato string. Más bien es un arreglo de caracteres. Entonces, con esta declaración estoy diciendo que mensaje puede contener hasta 80 caracteres. Ese es un string. Y luego tengo otro string que es el nombre del archivo, ¿okay? Que puede contener hasta 20 caracteres. La variable PID pues ya la utilicé aquí. ¿Okay? Entonces solicito, escribo un mensaje para almacenarlo en un archivo. Entonces ahora voy a leer %S, ¿sí? Que significa, pues si quiero leer en formato string. Y pongo mensaje como el destinatario. Entonces, en este caso, dado que es todo un arreglo,
no un elemento del arreglo. No necesito poner el ampersand que había puesto en otros ejemplos. ¿Okay? Entonces, aquí almaceno el mensaje, lo que leí en el mensaje. Muy bien. Y luego tengo que crear el archivo. Entonces, primero tengo que generar el nombre del archivo. Entonces, ¿cómo puedo concatenar cosas en C? Pues es fácil. Yo digo que el string nombre del archivo va a contener las letras P y D seguidas de un número. ¿Ok? ¿Y ese número cuál es? Pues es getPID. ¿Ok? Acuérdense ustedes que cuando yo tengo un por ciento algo, ¿ok? Debo de tener después de la coma, la variable o el valor puede ser incluso una constante que va a ir ahí. ¿Sí? Entonces esto va a llevar PID, y si el PID fue 2070, pues se pondrá aquí pegadito 2070, que es lo que dije que quería, ¿no? Que tuviera ese nombre. Entonces, en primer lugar, lo que hago es que la variable nombre de archivo, ¿sí?, tiene ese valor. Defino cuál va a ser el nombre de mi archivo. Muy bien. Profe, Dime. ¿por qué ahí sería sprintf y no printf? Ah, ok, buena pregunta. Esta instrucción, las printf tienen varias variantes. Ese es de string. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un printf, pero lo vamos a hacer en un string. ¿En cuál string? En este. ¿Okay? El otro printf en solito pues nos va a imprimir en lo que hayamos definido como standard output. O sea, cuál es el dispositivo de salida en nuestro sistema operativo. En todo sistema operativo tengo tres variables de entorno que tienen mucho que ver con los programas. Hay muchas variables de entorno en los sistemas operativos. Entonces, la variable de entorno stdin, Standard Input, indica cuál es el medio por el cual yo meto información a la computadora. Por default, es el teclado. stdout, Standard Output, es el medio a través del cual yo defino todo lo que yo imprima, a dónde se va a ir. Por default desde el monitor. Pero yo pudiera cambiarlo. Yo pudiera decir que quiero que se vaya a un archivo, quiero que se vaya a la red, a un puerto, etc. Solamente cambio eso. Entonces, todo lo que hago con printf se va a ir a lo que está indicado en la variable entorno stdi out. Y otro que se llama stdr, que está acá abajo, mire. Ahorita lo vamos a ver. Está acá abajo. Que es esta. Y con fileprintf, este F es de file, de archivo, yo envío esta información a la salida, a un archivo que es, en este caso, stdr. Porque resulta que en Unix, stdin, stdout y stdr son considerados como archivos. Es un archivo que está relacionado probablemente con un dispositivo. Entonces, cuando yo imprimo, muchas veces en los dispositivos de entrada por default, o stdin, stdout o stdr, que es para poner los errores, pues yo uso operaciones de archivos, porque son considerados como archivos para el sistema operativo. Eso viene, históricamente tiene su tema. Pero bueno, si eso no lo entendieron, no se preocupen. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es imprimir en un string, que el string es el nombre del archivo, esto que está entre comillas, que puede ser una combinación de letras y números, tal y como lo uso en printf. En este caso es las letras P y D y un número pegadito sin espacio. Ese número, ¿dónde lo obtengo? De lo que me entrega getPID. Aquí pude haber puesto también la variable PID, ¿no? Sin problema. Lo puedo cambiar también aquí, sin problema. Pero se los dejé aquí por si ustedes quieren verlo de esa manera. Bien, y luego mando un mensaje. ¿Cuál va a ser el nombre del archivo? Este es un mensaje que yo puse para comprobación. Lo puedo quitar.
¿Sí? Es nada, cuando estaba haciendo el programa, pues para verificar que el nombre se hizo bien. Pero lo voy a quitar. Así es como puedo comentar algo. Bueno, entonces, esto que sigue aquí es preguntar si salida... Ah, me faltó esta instrucción. Bien, fíjense, aquí yo tengo que... voy a abrir el archivo. En prácticamente todos los sistemas operativos, esto también es para Linux, para C, cuando yo creo un archivo, o si abro un archivo ya existente, debo de acceder al archivo con la instrucción fopen. ¿Sí? Si el archivo ya existe, se abre. Si no existe, se va a crear. Ok, ¿y cuál es el archivo que quiero abrir? Dijimos, si no existe, se va a crear. Entonces, en este caso, se va a crear, pues, nombre de archivo, que es esto que dijimos acá, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quiero usar ese archivo? ¿Lo quiero solo de lectura o lo quiero para poder escribir y modificar cosas en él? Entonces yo lo estoy abriendo de escritura. Esto es write. Quiero poder escribir cosas ahí. ¿Está bien? Entonces, de esta manera yo intento crear el archivo. Yo puedo poner aquí en el nombre del archivo la ruta de directorios en donde quiero que se almacene el archivo. Yo puedo poner ahí toda esa información. Y bueno, tengo que verificar. Esto es como una excepción. Si yo no manejo esta excepción, pues el programa va a terminar y no voy a saber por qué terminar. Entonces alguien me preguntaba, ¿hay manejo de excepciones en C? Así formalmente no, pero hay operaciones como esta que me pueden generar una excepción. ¿Por qué puede ocurrir la excepción? Porque a lo mejor la carpeta que yo indiqué en donde quiero crear el archivo no existe o no tengo privilegios yo para crear archivos en ese directorio, o puede ser pues, que no hay suficiente espacio para crear archivos, por cualquier cosa. Entonces pregunto, si el valor que me da salida, o sea, que me da la función fopen es null, significa que no pudo crear el archivo. Entonces mando un mensaje. ¿A dónde mando ese mensaje? Pues lo envío a lo que yo tengo definido como el dispositivo para enviar mensajes al usuario, que por default es la pantalla. Y como es un archivo, para Linux o Unix, uso f de file printf. Entonces, otra variante de printf. Este es string printf, imprimo en un string y acá imprimo en un archivo. ¿Qué archivo? Standard R, que en el caso de mi computadora es la pantalla. Los mensajes se van a escribir en la pantalla. ¿Okay? Bien, ¿y qué es lo que voy a imprimir? Pues este mensaje, error al crear el archivo, el nombre del archivo, que es este, no pude escribir el archivo. Y si aquí va incluida la ruta, pues vendría pues toda la ruta ahí. ¿Vale? Entonces, ya aprendí cómo concatenar strings y ya aprendí cómo crear un archivo o abrir un archivo existente. ¿Vale? Ahora, hay que poner el mensaje, ¿se acuerdan el mensaje que dio el usuario? Lo tengo que poner en el archivo. El identificador del archivo, de aquí en adelante, aunque yo le puse este nombre al archivo, para el programa se llama salida. Este es File Handler o el manejador del archivo. Entonces yo siempre que quiera hacer referencia al archivo a partir de ese momento, le tengo que llamar salida. Entonces, otra función nueva, f de file put string, pon un string en ese archivo. ¿En qué archivo? Pues el archivo salida. ¿Qué string? Pues el string que está en mensaje. ¿Okay? Entonces, escribo, de esa manera yo escribo mensajes en el archivo. Vamos a ver más adelante cómo leer cosas de un archivo, pero por lo pronto así pongo el mensaje. Y luego, pues mando un informe al usuario y le digo, el mensaje fue almacenado en el archivo con nombre, bla, bla, bla. ¿Okay? Profe, una duda. Dime, ¿El archivo en qué directorio se va a guardar? No, perdón, ruta o se guarda donde está el archivo ejecutado. si yo no pongo la ruta, buena pregunta, se va a almacenar en el directorio de trabajo. En este caso, yo puse en mi desktop, en mi escritorio, una carpeta que se llama programa C. Y este archivo está almacenado en la carpeta desktop programa C. Entonces, ahí se va a almacenar.
Si yo quiero que se almacene en otro lugar, pues lo puedo poner en otro lugar. ¿Sí? Hay, por ejemplo, una carpeta en todos los sistemas Unix que es diagonal inversa, diagonal TMP. Es una carpeta temporal. La ventaja de esa carpeta es que todo lo que yo ponga ahí, cuando apago la máquina, se borra. Entonces ustedes pudieran poner la ruta. Cuando creen aquí el archivo, pueden poner diagonal inversa TMP, PID, y ahí se les va a almacenar. Porque si esto lo ejecutan muchas veces, pues se les va a ir quedando un montón de archivos temporales. Entonces es una forma de definir en dónde quiero que se almacenen los archivos. ¿Okay? Y ahí todo el mundo podemos escribir. Bueno, entonces voy a salvar esto y lo voy a ejecutar. Se llama escribe archivo. ¿Okay? Entonces limpio mi pantalla que sea más claro. Entonces gcc, escribe archivo, .c, y el de salida, escribe archivo. ¿Okay? Entonces no hay ningún problema. Entonces punto diagonal, escribe archivo. ¿Okay? Entonces me manda el mensaje que es PID 69305. ¿Okay? Y me dice, escribe un mensaje para almacenar en un archivo. Entonces voy a poner hola. ¿Está bien? Y lo ya me dice, el archivo fue almacenado, el mensaje fue almacenado en un archivo con nombre PID 69305, que es lo que pedí. Entonces quiero ver el contenido del archivo. Entonces puedo abrirlo con el Sublime, con el bloc de notas. O puedo usar el uso de un comando que se llama cat. Es un comando muy, muy utilizado en Unix. ¿Okay? Y pongo el nombre del archivo. ¿Okay? Y cat, ¿qué hace? Me muestra el contenido de un archivo. Y enter. Y ahí está el contenido del archivo. Es como complicado de ver, pero créanme, ahí está. Hola. ¿Sí? Ahí está el mensaje. ¿Vale? Bueno, voy a hacer un mensaje un poquito diferente. Voy a hacer un mensaje un poquito más largo. Entonces voy a volver a correr. Hola a todos mis alumnos de sistemas operativos. Enter. Y ahí está. Entonces ahora eso se almacenó en PID 69307. Quiero ver el contenido de 69307. También que es el nuevo nombre o el nombre del nuevo archivo. Le doy enter y fíjense qué ocurrió. Solamente me aparece el mensaje hola. Otra vez, ¿se fijan? Y yo escribí todo esto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues resulta que cuando yo leo con scanf, cuando encuentro un espacio, ahí termina el mensaje. Entonces todo esto aquí no se almacenó. Entonces, ¿cómo puedo leer yo mensajes que quiero que contengan espacios? Vamos a ver cómo se hace. Entonces, me voy a regresar al código. Ahí estoy en el código. Pues aquí es donde yo leo el mensaje, ¿se acuerdan? Escribo un mensaje y el mensaje pues está ahí. Scanf, formato string y almacénalo en mensaje. Ok, pero eso ya vimos que no me sirvió si es que quiero crear el mensaje sin, con espacios. Entonces esto lo voy a comentar y vamos a ver otra forma de leer. Entonces fíjense. Que no lo voy a comprar. Bueno, fíjense, vamos a ver con calma este mensaje. Yo quiero imprimir, ¿sí? Quiero leer, perdón, del estándar input. ¿Ok? Acuérdense que yo puedo definir de dónde quiero leer. Estándar input en mi computadora es el teclado. ¿Ok? Y quiero que lo que el mensaje, el usuario escriba en el teclado, porque es mi dispositivo de entrada a mi computadora, se almacene en el string
mensaje. ¿Cuántos caracteres? Pues los que quepan ahí. ¿Ok? Entonces, como estándar input, dijimos que es un archivo, ¿se acuerdan? Aunque en realidad es un teclado, pero para Unix es un archivo, pues tengo que poner file. ¿Sí? Get de obtain y s de string. Entonces, lo que yo obtenga en este string que yo obtengo, lo voy a leer de dónde? Del archivo standard input, que es mi dispositivo de entrada. ¿Sale? Entonces vamos a salvar esto y lo vamos a ejecutar. Primero compilar. Entonces voy a volver a compilar. Muy bien. Voy a ejecutar. Escribo archivo. Entonces voy a volver a poner hola a todos mis estudiantes. Voy a cambiar ahora de sistemas operativos. Los más chilos del TEC. ¿Vale? Y ahora se almacenó en el PID 3913. Entonces vamos a poner que quiero ver el contenido de 3913. Y ahora sí, si se fija en el mensaje, pues se graba con todo y espacios. Entonces de esta manera puedo yo tener la posibilidad de manipular, leer strings de este tipo. ¿Okay? Bueno, no sé si hay alguna duda, espero que no. Pero si no hay Profe, dudas, dime. ¿Qué pasa si el número de caracteres se excede del límite? ¿Tú qué crees que pase? Aquí, como estoy diciendo qué tantos mensajes, qué tantos caracteres quiero leer, pues se van a cortar, ya te los va a ignorar. ¿Okay? Entonces, es una buena pregunta porque en ese caso veíamos que yo tengo que probar bien mi programa, ¿no? Entonces, y lo tengo que probar con todas las variantes que mi cliente y mi usuario pudiera usar. Entonces, tengo que probarlo con los mensajes más grandes que el usuario pudiera poner. Estoy pensando en una empresa, pues, y pudiera ocurrir que falle. Fíjense, yo hace mucho tiempo compré una máquina Dell, la compré por internet. Y el nombre de la casa, la mía, donde yo vivo, que es la casa de ustedes, pues es largo, es grande. Y resulta que la variable que contiene la dirección de la calle en el sistema de Dell es muy pequeño, entonces el número se cortó. Y fue un lío para que me entregaran la computadora. Fue un lío. De hecho, me enviaron dos, una nunca supieron dónde quedó. Entonces perdió Dell una computadora por ese error de su programador, que nunca imaginó pues, que pudiera haber direcciones con calles con nombres muy amplios, ¿verdad? Permítanme un segundito, denme un segundito. Bueno, ok, entonces sí es importante. Y luego tendríamos que probarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario pone números o caracteres raros? Me imagino, pensando en una aplicación comercial, ¿verdad? Tengo que ver todos esos casos. Muy buena pregunta. Muy bien, entonces ya vimos esto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero leer el archivo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero leer el archivo? Dame un segundito. Está mi mujer. Ok. Ahora sí, entonces vamos a leer un archivo. Entonces vamos a abrir el otro programa que les hice que se llama Lee Archivo, que no sé por qué aquí no aparece, pero bueno, lo buscamos acá. Lee Archivo, aquí lo tengo. Muy bien, que es la contraparte. Entonces el programa solicita al usuario el nombre de un archivo e imprime el contenido de la primera línea del archivo. ¿Okay? Cuando yo leo archivos en C, pues lo más común es ir leyendo línea por línea. Entonces si yo tengo varias líneas en un archivo, puedo hacer un ciclo
y voy verificando que voy leyendo línea por línea hasta que me diga el sistema operativo, ya no hay más líneas. ¿Okay? Pero como en este caso yo sé que solamente hay una línea, pues nada más voy a leer una línea porque yo escribí una línea. Si el usuario pudiera escribir más de una línea, pues tendría que modificar un poco el archivo. Ok, entonces aquí yo tengo mi descriptor, bueno, ya está documentado. Y fíjense cómo yo, igual que el programa anterior, voy a regresarme al escribir archivo, documento constantemente, ¿sí? La forma en que el archivo, para el programa está desarrollado. Eso es lo que se busca de un buen programador, ¿sí? Entonces voy a leer archivo. Entonces aquí pongo, por ejemplo, se solicita el nombre del archivo de entrada y le pido al usuario, escribe el nombre del archivo de entrada. Como yo sé que no va a haber espacios en el nombre del archivo, puedo leerlo tranquilamente con scanf. Si el nombre del archivo pudiera contener espacio, pues esta no me va a servir, ¿verdad? Puedo usar la instrucción que yo utilicé acá, ¿recuerdan? Que se llama fgets. En este caso, como yo creé el archivo, pues no, estoy asumiendo que no permito eso, pero lo puedo cambiar. Ok, entonces igual con fopen yo abro un archivo. Recuerden, si existe, se abre, y si no existe, se crea. Entonces, en este caso, estoy haciendo un fopen con el nombre del archivo que dio el usuario y lo estoy abriendo solo para lectura, read. Y a partir de aquí, el archivo, sin importar el nombre que le haya puesto el usuario, para mí va a llamarse entrada. Y de nueva cuenta verifico aquí si entrada efectivamente existe. Si no existe, pues me va a marcar error y salgo. Bien, continúo. Y voy a leer, ya que lo abrí, la primera línea del archivo. Entonces, de nuevo, file get string. Obtiene un archivo del string. En este caso, mi archivo es el archivo de entrada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Este que yo abrí. Voy a leer y lo que lea lo voy a poner, voy a leer una línea. El primer string en la variable línea. ¿Qué tanto voy a leer? Pues lo que quepa en línea. ¿Sí? Y luego pues imprimo el mensaje. La primera línea del archivo contiene esta información. Cierro el archivo y termino. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Entonces lo voy a salvar, no le hice cambios, pero bueno, lo voy a salvar. Se llama lee archivo. Entonces ahora sí me voy a mi terminal, lee archivo.c y de salida lee archivo. ¿Okay? Y ya terminó. Entonces, pido lee archivo, pido el nombre del archivo. Pues aquí está. Voy a copiar este mismo. Y me dice, hola a todos mis se cortó. Hay un fallo. Vamos juntos a resolverlo. Entonces vamos a ver. Aquí dice que todo esto lo voy a almacenar en la variable línea, ¿verdad? Y si se fija en línea tiene un tamaño de 20. Ese es justamente lo que me preguntaban hace un momento. ¿Qué pasa si no cabe? Pues se va a cortar. Entonces le voy a cambiar 80. Vamos a volver a compilar. Entonces, esto es para que ustedes vayan aprendiendo, no a revisar errores. Si se cortó, bueno, pues, ¿qué puede ser? Muy probablemente el tamaño de la variable en donde almaceno el mensaje es muy pequeño. Enter. Muy bien. Lo vuelvo a ejecutar. Voy a volver a poner el mismo PID. Y ahora sí. Quedó completo. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido nuevas instrucciones para leer o concatenar, o para escribir o formar strings, ¿no? Hemos aprendido un poquito más de strings, que no habíamos manejado strings. Ya tenemos varias instrucciones para el manejo de strings. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que hay variables de entorno en todos los sistemas operativos,
que definen aspectos importantes del sistema operativo. Por ejemplo, cuando yo recibo datos en la computadora, por ejemplo los programas, ¿de dónde los voy a recibir? ¿Cuál es por default? Por default, en caso de las computadoras, generalmente es el teclado. Y esa variable de entorno se llama stdin, stdin. ¿Dónde saco los mensajes? ¿A dónde dirijo los mensajes? stdout. Y los mensajes de error, stderr. Entonces, los dos últimos, en todas las computadoras, generalmente es el monitor. O también aprendimos a manejar archivos. Aprendimos que cuando yo quiero abrir o crear un archivo, uso fopen, file open. Si no existe, se crea. Y que puedo definir si lo quiero para leer nada más, por protección, para que por error no vaya yo a modificar su contenido, o quiero modificar su contenido. Y también hemos aprendido a escribir cosas en los archivos y a leer cosas de los archivos. Entonces ya hemos avanzado. Si yo quisiera crear un archivo, perdón, una aplicación, en donde le pide el proceso 2 números al usuario, y el usuario crea un hijo. El hijo va a calcular la suma y el padre la resta. ¿Ok? Pero queremos que el padre imprima ambos resultados. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues podemos configurar mi programa para que el archivo que crea el hijo tenga el nombre con el PID incrustado del proceso hijo, que es un dato que conoce el padre, ¿verdad? Y posteriormente el padre pueda leer esa información. Solamente nos falta un detalle para poder hacer ese programa. Dado que yo no conozco el orden de ejecución de padre e hijo, yo no sé si primero se va a ejecutar el padre y después el hijo o viceversa, no lo sé. Entonces, si se ejecuta primero el padre e intenta leer el archivo todavía no va a existir porque el proceso hijo no se ha ejecutado. Entonces necesitamos aprender cómo podemos hacerle para que el padre en primer lugar sepa que su hijo ya concluyó, ya terminó de ejecutarse. Para entonces, ahora sí, leer el archivo de forma segura porque sabe que ese archivo ya se creó. Eso lo vamos a estudiar en la próxima clase y vamos a hacer el ejemplo, este mismo, de suma 2 fork, pero de tal manera la variación va a ser que el padre va a imprimir ambos resultados, ¿okay? Y vamos a usar un archivo. Entonces, les repito, esta forma de comunicar archivos pues es rudimentaria, es una forma de comunicarnos pues con lo que tenemos a la mano, con lo que sabemos, ¿verdad? Y vamos a aprender, ya la próxima semana, otros mecanismos más interesantes, más poderosos para comunicar archivos, porque imagínense si los procesos, para comunicar procesos, pero si los procesos se ejecutan en diferentes computadoras, pues ahí ya no funcionó porque uno de los procesos no va a poder acceder al archivo que está almacenado en la otra computadora. Entonces, ¿cómo los comunico? Vamos a aprender ese tipo